Buenos días, alumnos, les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la gran civilización romana, parte 2. Recordaremos que la semana anterior ya hemos hablado de Roma, pero hemos hablado puntos importantes como su religión, sus manifestaciones culturales, hemos hablado su ubicación, sus límites. El día de hoy hablaremos sobre su evolución histórica. Conoceremos de inicio a fin cómo se fue desarrollando esta gran civilización. La evolución histórica de la gran civilización romana podemos iniciar citando los primeros pobladores. Estos primeros pobladores, en los cuales vamos a encontrar que resaltan los galos, los etruscos, los latinos, incluso los griegos, van a ser pueblos entre los cuales se van a reunir y van a formar la gran civilización romana. Una vez que estos se forman, vamos a encontrar la primera etapa de Roma, Roma monárquica. En este periodo, que abarca desde aproximadamente el año 753 hasta el año 509 a.C., se desarrolló que en esta gran civilización fue gobernada por reyes tiranos que tenían un poder absolutista. Luego pasamos a Roma republicana. Roma republicana se da desde el año 509 hasta el año 29 a.C. Este periodo, aquí vamos a encontrar un gobierno totalmente republicano, un gobierno en el cual no encontramos a una sola persona en el poder, sino que eran un grupo de personas, 3 personas específicas que compartían el poder o el mandato del territorio. Y por último encontramos Roma imperial. Roma imperial abarca desde el año 29 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. En este periodo de Roma imperial encontramos que va a estar gobernada o liderada por un emperador. En este periodo, este emperador tenía todos los poderes absolutistas del Estado y va a llegar a su final con la caída de Roma occidental en el año 476. Sin más, entonces, chicos, comencemos a hablar sobre los primeros pobladores de esta gran civilización. Entre estos primeros pobladores, entonces, encontraremos a los galos. Los galos tenían un origen ario. Su raza es aria o también llamada raza indoeuropea. Después de transmontar los Alpes, se van a llegar a establecer en las famosas llanuras del Po, es decir, en Galia Cisalpina. Estos galos van a poseer una cultura muy atrasada. Vivían dedicándose a la agricultura, pero sobre todo, algo que vamos a destacar de los galos fue su espíritu guerrero y conquistador. Los galos, por pertenecer a una raza aria indoeuropea, eran altos, rubios, poseían una tez blanca y ojos azules. Este va a ser el primer poblado que vamos a mencionar. Luego entraremos a conocer otro poblado llamado los etruscos. Los etruscos se dice entonces que van a ser los primeros pobladores de la península de Italia. Ellos van a poseer, a diferencia de los galos, van a poseer un conocimiento más avanzado. ¿Ok? Ellos tenían un origen desconocido
pero se llegaron a establecer en la famosa región de Etruria. Esta región se encontraba entre el río Tíber y el río Arno. Esta zona es llamada zona meridional de la península. Esta estaba muy cercana a la famosa Grecia Magna. Los etruscos van a ser muy considerados por sus adelantos. En estos adelantos estuvieron sobre todo en arte, en industria, en comercio y en agricultura. Los etruscos van a ser también muy famosos por la construcción de sus grandes ciudades amuralladas de piedra, los cuales van a ser muy fuertes para que algún enemigo los pueda invadir. Ellos emplearon el arco y la cúpula. Van a establecer en las ciudades el famoso servicio de desagüe, mediante los famosos acueductos. Aparte de ello, los etruscos trabajaron el oro, la plata, el cobre, entre otros. Mantuvieron también algo muy importante de destacar, el intercambio comercial con sus vecinos. Algo muy peculiar de los etruscos es que ellos disecaban plátano y mediante eso construían los famosos diques o canales. Rindieron culto también a muchos dioses y a sus muertos. Y adoraban a sus dioses a través de sus sacerdotes. Entonces, chicos, los etruscos fue un pueblo muy adelantado y muy destacado. Los griegos. Los griegos, como nosotros ya los hemos hablado anteriormente, eran una gran civilización también, pero habían pueblos griegos que se llegaron a expandir, ¿verdad? Bueno, estos griegos que se expandieron al oeste desde tiempos muy remotos, colonizaron uno de ellos los extremos meridional de Italia y las islas de Sicilia. En estos lugares van a florecer importantes ciudades, los cuales van a formar zonas colonizadas llamadas Grecia Magna, o también conocida como Grecia Grande. Todas estas ciudades van a alcanzar un apogeo en letras, en ciencias, en política, en industria, en comercio, ¿okay? En pocas palabras, florecieron tal cual la cultura griega, ¿ya? Otro pueblo muy importante, tal vez el más importante de todos, son los latinos. Los latinos se van a establecer en la parte central de Italia. Esta región comprendía entre la ciudad de Etruria y la compañía del Lacio. Este territorio se encontraba a las riberas o bañada por el río Tíber. Los latinos eran también de origen ario y estaban agrupados en tribus. Las tribus que más sobresalen de los latinos son los umbrios, los sabinos, los samanitas y los latinos propiamente dichos. ¿Ok? Todos ellos formaban los pueblos latinos, pero los que más sobresalieron son los propiamente latinos, su mismo nombre. ¿Ok? Aquí encontramos entonces que justamente de los latinos, ellos van a fusionarse con Grecia, se van a fusionar también con los etruscos y van a dar la formación de la gran civilización.
Fue justamente en el territorio de Lacio donde va a surgir la gran ciudad de Roma. Esta ciudad va a terminar por dominar a todas las otras tribus itálicas y va a someter sucesivamente a los etruscos, a los griegos, a los cartaginenses, y de esa manera va a unificar a toda Italia a un solo gobierno. Estos fueron entonces los primeros pobladores de la civilización romana. Los orígenes de Roma. ¿Qué es lo que pasó para que se origine Roma? Lo vamos a explicar mediante esta imagen. En primer lugar, recordemos, miren, por acá les voy a señalar, aquí se encuentra el río Tíber, que es justamente el río más importante de la civilización romana, ¿ok? De Italia. Y justamente aquí vamos a ubicar a las primeras ciudades que al unirse van a formar la gran ciudad de Roma. ¿Qué es lo que sucedió aquí? En el siglo XVIII, en la parte central de la península, esta parte central va a ser ocupada por los latinos. Estos latinos estaban compuestos por pastores, por unos agricultores que se establecieron a orillas del río Tíber. Con el tiempo, estos latinos se fueron fusionando y formando una sola aldea. Estos latinos se comenzaron a expandir tanto que se comenzaron a fusionar con un pueblo llamado Sabinos, ¿ok? Estos dos entonces se fusionaron y formaron la ciudad de Roma, ¿ok? Para ese entonces, al siglo VII, los etruscos empiezan a tener influencia, los etruscos se encontraban para esa zona, empiezan a tener influencia en estos territorios que se habían fusionado, ¿ok? Esa influencia, no invasión todavía, solo influencia en el siglo VII. En ese siglo entonces los etruscos empiezan a tener mucha influencia en estos territorios. Esa influencia de los etruscos convirtió o dio inicio a la formación de la gran ciudad de Roma, ¿ok? Con esa fusión. Los etruscos aquí no eran gobernantes todavía, ni siquiera habían invadido Roma o a estos pueblos. Solamente llegaban y tuvieron mucha influencia cultural. Recuerden que los etruscos eran más adelantados que los otros, ¿ok? Entonces ellos comenzaron a tener mucha influencia en estas culturas. Y es así como al tener la influencia de latinos, sabinos, influencia de los etruscos, forman la ciudad de Roma. Hasta ahí, Roma, la ciudad romana, estaba siendo gobernada por los latinos. Sin embargo, en el siglo VI pasa algo y los etruscos los terminan conquistando, ¿ok? Terminan conquistando, entonces los etruscos los invaden a los latinos y les arrebatan el poder. Sin embargo, ese es el origen de Roma históricamente, ¿ya? Pero hay una leyenda que explica el origen también, un origen mítico de la ciudad de Roma. La leyenda que explica este origen mítico es la famosa leyenda de Rómulo y Remo. Los romanos inventaron una leyenda para explicar la fundación de su ciudad. Según esta leyenda, en una ciudad cercana a Alba Longa había un rey llamado Numitor, teniendo este un hermano llamado Amulio, el cual lo destrona y planea acabar con la descendencia de su hermano Numitor, por lo que la hija de Numitor,
Rea Silva, la obligan a ser sacerdotisa virgen. Aún así, el dios Marte engendra en Rea Silva 2 hijos, los cuales son ocultados en una cesta y llevados por el río, para evitar que sean asesinados. Es así que los sollozos llantos de los niños son escuchados por una loba que los amamanta y cuida, inicialmente, y luego son criados por unos campesinos, los cuales los nombran Rómulo y Remo. Posteriormente, ya adultos, Rómulo y Remo reúnen un ejército y deponen al usurpador. En agradecimiento, el rey Numitor les da un territorio en el cual trazarían los límites de una ciudad. Rómulo tiene una disputa con Remo, en el cual Rómulo termina matándolo, y funda Roma, siendo este el primer soberano. Luego de ver el inicio de Roma, tanto con su leyenda, explicando su leyenda, también vamos a encontrar aquí que históricamente la ciudad de Roma se ha unido o se ha creado tras la fusión de los latinos, sabinos y etruscos, especialmente latinos y etruscos, van a dar la formación a la ciudad de Roma. Por eso es que vamos a hablar ahora de Roma monárquica. Roma monárquica se desarrolla desde el año 753 al año 509 a.C. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí encontramos entonces que Roma en este periodo va a estar gobernada por un rey, ¿ok? Va a estar liderada por un rey. Este rey va a ser elegido por los patricios, los cuales eran las familias más ricas y más importantes de Roma. En esta etapa vamos a encontrar entonces a 7 reyes, 4 reyes de origen latino y 3 reyes de origen etrusco. Aquí, para hablar de Roma monárquica, recordaremos lo que pasó en el siglo VI, cuando los etruscos conquistaron a Roma. Roma en ese entonces estaba liderada por los latinos. Sin embargo, Roma entonces cuando llegan los etruscos, los terminan invadiendo en el siglo VI, se hacen del poder, pero los romanos, es decir, los latinos sobre todo, no aceptaron a esta cultura, a estos líderes, por ser muy déspotas. Es por eso que en el año 509 va a haber una rebelión. Ahí encontramos al último rey de origen etrusco llamado Tarquinio el Soberbio, el cual va a ser depuesto de su poder tras ser un gobernante muy tirano, y los latinos no los aceptaban. Van a iniciar una rebelión y terminan destronando al rey. Y de esa manera, en el año 509 se pone fin a Roma monárquica y se instala Roma republicana. Las dinastías o los reyes que van a gobernar este periodo de Roma, vamos a encontrar que se dividen en 2. Las dinastías de origen latina, que van a ser los primeros, los que iniciaron esta formación de Roma, y también encontramos la dinastía etrusca. En la dinastía latina encontramos 4 reyes. El primero es Rómulo. Rómulo va a ser el primer rey de Roma monárquica y también considerado el fundador del Senado. Luego encontramos al rey Numa Pompilio, conocido como el Ceremonioso. Luego encontramos a Tulio Hostilio. Él va a destruir la ciudad de Alba Longa y él también comienza el periodo de expansión de Roma. Y
como último rey de dinastía latina, encontramos al señor Anco Marcio. Él es el último rey de Roma, de origen latino, y luego pasamos a hablar de la dinastía etrusca. En la dinastía etrusca entonces se va a instalar en el siglo VI, cuando estos etruscos decidieron invadir la ciudad de Roma, en la cual se encontraban ya los latinos y los sabinos. El primer rey de origen etrusco fue Tarquino el Antiguo. Él va a ser llamado el quinto rey de Roma. Luego encontramos al rey más importante de origen etrusca, Servio Tulio. Servio Tulio gobernó la monarquía romana por 44 años, ¿ok? Pero al final va a terminar siendo asesinado por su propia hija llamada Tulia. Y por último encontramos a Tarquino el Soberbio. Él va a ser el último rey de Roma y tuvo un gobierno déspota, un gobierno tirano, un gobierno cruel que los latinos no soportaron. Es por eso que se levantaron e iniciaron una revuelta en contra de Tarquino el Soberbio, poniendo fin de esa manera al famosa monarquía romana. ¿Cómo fue su organización social de esta monarquía? Bueno, durante esta monarquía, la base de la organización social fue la familia. Esta familia, a la cual se le consideraba que eran todos descendientes de un antepasado en común, formaban un gen. ¿Ok? Las familias que todas venían de un antepasado en común, formaban un gen. La unión de 10 gen formaban una curia. Y la unión de 10 curias formaban una tribu. ¿Ok? Ese era el orden de la formación de familias en Roma monárquica para formar el punto más grande, que eran las tribus. La organización social de Roma monárquica estaba dividida en 3 partes. En una pirámide podemos encontrar que los principales, los más importantes, los que gozaban de todo el poder social y político, eran los patricios. Luego encontramos a los plebeyos y a los esclavos. Como mencionamos entonces, los patricios eran representantes de la clase más poderosa. Tenían a cargo todo el gobierno político, el gobierno social, democrático, a cargo suyo. Los plebeyos eran considerados un sector sin privilegios, ¿okay? Eran libres, ¿okay? Pero no tenían privilegios, sobre todo no tenían acceso a los cargos políticos. Y por último encontramos a los esclavos, del cual era el sector explotado y tampoco obviamente no contaban con ningún privilegio. Luego vamos también a hablar, jóvenes, de la organización política. En esta organización política encontramos entonces que en primer lugar vamos a mencionar al rey. El rey, luego llegamos al Senado y por último hablaremos de la Asamblea. El rey, el cual ostentaba el cargo más importante, su cargo que desempeñaba en este caso no era hereditario, es decir, no necesariamente su hijo tenía que heredar, ¿ok? Recuerden que el rey era elegido tal cual por el Senado. También podemos encontrar que el rey era el que tenía las funciones tanto judiciales, administrativas, militares y religiosas de manera absolutista. El Senado lo conformaban 300 ancianos. Ellos se encargaban de elegir al rey. También eran los encargados de aconsejar y de tomar decisiones junto al rey.
Esta institución estaba compuesta por los jefes de los gens más importantes, ¿ok? Sus integrantes pertenecían a las familias de los patricios más poderosas y más representativas en Roma. Y por último encontramos a la asamblea. La asamblea tenía un derecho muy importante, el derecho de aprobar o de rechazar la designación de un nuevo rey que sería propuesto por el Senado. Pero una vez que el rey tenga el cargo, tenía un cargo absolutista. Esta asamblea estaba integrada por los varones adultos de las curias, pero en este caso los patricios eran los únicos que tomaban las decisiones de las elecciones. ¿Ok? Esto es con respecto a la vida de Roma monárquica, un periodo en el cual fue liderado por un solo rey. Ya como sabemos, en el año 509 va a ser derrotado el último rey, Tarquino el Soberbio, y de ahí en adelante pasaremos a hablar de un nuevo periodo, que sería Roma republicana. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan mucho. Bye bye.